Tengo mis manos hundidas en Dios, tengo mi alma resuelta a vivir la vida en Jesús. Tengo resabio de mi adoración en cada espacio de mi corazón. Tengo mis deudas saldadas en Dios, mi piel también construida de amor y me alcanza. Tengo el presente, el pasado en Jesús, tengo el futuro de mi corazón y de mi alma en Él, mi alma en Él. Tengo mis sueños sembrados de Dios, mi caminar, mi sendero en Jesús, emancipado y resuelto de Dios que sana y nos llena de amor y me alcanza. Tiene mi vida en sus manos llenas de vida, tiene mi alma en sus manos, mi vida puesta en sus manos llenas de vida, sus manos llenas de vida, sus manos llenas de vida y paz, y paz. Tengo mi vida amarrada a su amor, como un navío que el viento arrastró y no pudo con él, no pudo con Dios. Tengo mi ser, mis manos en Dios, mis manos fuertes atadas a Él. Tengo una piel que se cansa, Señor, un alma que no se duerme, mi Dios, y me calmas. Tengo un espíritu dentro de mí, un pensamiento que nutre tu amor y no vuelve hacia atrás. La vista. Muy buenos días, amados hermanos, discípulos en el Señor Jesucristo. Mi deseo sincero y de todo corazón es que la paz y la misericordia y la gracia de Dios esté cayendo, pero a raudales sobre sus vidas, y no solamente fuera, sino dentro, donde debe estar, gobernando la presencia del Señor en nosotros, como dice Pablo, por la fe. Alabamos al Señor en este hermoso día, domingo 17 de octubre del año 2021, en que nos seguimos acercando a la meta en que el Señor vendrá por nosotros. Alabamos su nombre ciertamente y nos regocijamos cada día en presentarnos ante Él, hablar con Él, lo más maravilloso. Hablar con Jesucristo es un verdadero oasis de paz, de bendición. Gracias damos al Señor. Vamos a empezar invocando su nombre en oración. Amado Padre, muchas gracias porque eres bueno, gracias por la vida, gracias por la salud que nos das, gracias por tu inmenso amor, y oramos, Señor, por aquel que pueda estar enfermo, por aquel que esté pasando dificultades, Señor, más bien
te pedimos que tú te reveles para que cada uno pueda echar sus cargas a tus pies, Señor, y entender que sin ti nada podemos hacer. Te damos gloria, honra y honor en el nombre de Jesús. Amén. Bien, un saludo para cada uno de ustedes, un gran abrazo en este bello y hermoso día domingo. Bendecimos al Señor cada día de nuestras vidas, pero es el día en que por costumbre, no por un mandato religioso, nos congregamos, porque sepa usted que la Biblia es muy clara, dice que todos los días son del Señor. ¿Sí? Y recuerde mucho el Shabbat, que hay gente que está presa en el sábado. ¡Uy, que el sábado! El Shabbat era el Señor Jesucristo, el reposo, nuestro reposo, ¿ya? Por eso dice el escritor hebreo que si ese fuera el reposo, si el reposo hubiese sido dado por Moisés, no hablaría después de otro reposo. El reposo del pueblo de Dios, ¿cuál es? La presencia del Señor Jesucristo en nosotros. ¿Quién es Jesús? Este que nos trae a un oasis de paz, a un oasis de frescor cuando le buscamos, aquel que nos calma, aquel que nos toma de la mano, aquel que habla a nuestra mente y corazón y nos dice: cálmense porque yo estoy acá. Bien, si usted no tiene a Jesús, ábrale el corazón, hable con Él en cualquier momento y no repita ninguna oración del pecador que no es necesaria, sino hable con Él con sus palabras. Alguien dice: no sé orar. Hasta los mudos pueden orar en su idioma, ¿ya? En su pensamiento pueden orar a Dios, porque también si algún mudo le quiere hablar al Señor por señas, aunque esté en lo oscuro, el Señor lo sabe todo. Así que no hay impedimento para hablar con Dios, para orar a nuestro Dios. Gracias, Señor. Bien, vamos a pasar inmediatamente a la palabra del Señor. Estamos, usted sabe, haciendo un estudio más o menos exegético de la carta del apóstol Pablo al joven pastor, anciano, obispo Tito, ya un hombre griego, un hombre que conoció el mundo, un hombre que no nació con una madre cristiana ni con una abuela cristiana como nació Timoteo, sino que este varón era un pagano de entre las naciones. Y el Señor usó a nuestro apóstol Pablo, el que escribió todas estas cartas, para llevarlo a los pies del Señor. Bien, es decir, Pablo le llama su hijo, verdadero hijo, en la fe. Vamos entonces a entrar a la palabra del Señor escrita. Quedamos entonces en el 14, cuando el Señor le dice a Tito, ¿quién se dio a sí mismo, hablando del Señor Jesucristo, quién se dio a sí mismo, ya, por nosotros, para redimirnos de toda iniquidad, maldad grande, esa que está adentro, la maldad de adentro, que éramos malos de adentro, ya? Seguimos siendo pecadores, pero la iniquidad, ya el Señor llenó esos vacíos que teníamos y pecamos por inercia, porque sin darnos cuenta, ¿cierto? Porque el ser humano es débil, aunque sea hijo de Dios, aunque haya nacido de nuevo, sigue siendo. ¿Por qué Pablo dijo que el Señor nos ayuda, el Espíritu de Dios nos ayuda en nuestras debilidades? Entonces no existen superhombres, supermujeres, como algunos quieren aparecer, que las saben todas, que ellos dominan todas las cosas, sino no es así. Cada hijo de Dios, el único, el unigénito, el Hijo perfecto, el Hijo natural de Dios, nuestro Señor Jesucristo, Él fue el único ser perfecto. Nunca cometió un pecado, ¿ya? Como la quieren hacer muchos católicos, que María era una pecadora. María no era una pecadora, que era una lechuguina, una mujer que andaba al lote, por ahí una casquivana, no. Pero como toda persona tenía pecado en su sangre, y ella fue usada por Dios para traer al Señor Jesús a la vida, para traerlo a la tierra. Dios Padre la eligió a ella, pero eso no la convierte en madre de todos. Hay cosas que no combinan con la palabra, ¿ya? Con el Padre que tenemos espiritual no necesitamos madre, ni tíos, ni primos. Solamente tenemos un Dios Padre y Jesucristo nuestro hermano, dice la palabra del Señor. Y María, recuerde que María, cuando el Señor la eligió y le dijo que iban a ser un ser muy santo en ella, el ser santo, el verdadero Señor Jesús, y ella le dijo: he aquí la sierva del Señor, hágase su voluntad. Y luego cuando María canta una canción de regocijo, habla de Dios su Salvador. ¿Y por qué María habló de su Salvador? Porque María tenía pecado como todo ser humano que viene a la tierra.
Solamente hubieron 2 seres sin pecado en una ocasión. Uno fue Adán. Desobedeció a Dios y el pecado entró a su vida y todos heredamos el pecado de Adán. Y vino otro ser santo, maravilloso, sublime, puro más que nada, y su nombre se llamó Jesús. Y él mantuvo su santidad, fue tentado en todo, pero nunca cedió a la tentación. Así que esa es una buena noticia. Ser tentado no es pecado. El pecado está en ceder a la tentación. Así que cuando estamos siendo tentados y sabemos que lo que nos está llamando y ese deseo o necesidad de hacer lo malo es una tentación del diablo, del enemigo, del tentador, y no estamos obligados a pecar. Ahí debemos pedirle la ayuda al Señor para no pecar contra Él, porque cuando pecamos, pecamos contra Dios, ¿ya? Aunque digan las demás personas, pecó contra mí, este pecó contra mí, esta pecó contra mí. Claro que sí, nosotros hemos pecado contra personas y personas han pecado contra nosotros, ¿correcto? Pero eso no significa que el Señor nos haya eliminado, significa que seguimos teniendo el pecado y debemos buscar el perdón de Dios, y si realmente pecamos contra otra persona, debemos pedir perdón, ¿correcto? Entonces acá dice que el Señor se dio a nosotros para redimirnos de toda iniquidad y purificar para sí, un pueblo propio. O sea, somos propiedad de Jesucristo. Somos propiedad de Él, ¿ya? Y un pueblo celoso de buenas obras. En las cartas de Pablo a Timoteo, en la carta de Pablo a Tito, habla mucho de la obra. ¿Por qué? Porque hoy día tenemos hermanos que, con mucho respeto lo digo, en todas partes, en toda la tierra, son unos hermanos zánganos porque no hacen nada por el Señor. No hacen nada. Ellos creen, sí, creer, pero la palabra de Dios dice bien claro, el apóstol Santiago, que nuestra fe, ¿cómo mostrar la fe si no es haciendo obras? ¿Y qué obras? Las que el Señor preparó de antemano. Cuando tú eres un lector de la palabra, sabes qué obras hacer. Es bien claro. Dice: al que te pida, dale. Al que quiera tomar de ti prestado, no se lo nieguen. Jesús dijo: cuando alguien tome lo que es tuyo, no pidas que te lo devuelva. O sea, dice que hay que poner la otra mejilla. Entonces, hay hartas obras que hacer. Las obras de Dios. La primera gran obra de Dios es creer a Jesucristo. Creer que el Padre lo envió. Entonces, las buenas obras, hermanos, son innumerables. Entonces hay gente que solo vive para sí. Y el apóstol Pablo reprende cuando dice que ya ninguno vive para sí, sino vive para aquel que le rescató y le salvó. Entonces yo no puedo vivir para mí. Yo estuve 28 años viviendo para mí, hasta que el Señor me llamó, le conocí, abrió mi mente, se reveló a mi vida porque tuvo lástima, y yo pude creer en Él porque Él me hizo ese gran favor. Él me hizo un gran favor. Me llevó a una pequeña congregación donde di mis primeros pasos, donde fui enseñado en las doctrinas básicas, en las doctrinas más elementales del Evangelio, y hasta el momento he buscado serle fiel. Entonces nosotros no podemos estar ociosos si realmente tenemos el Espíritu de Dios. Así que a esa hermana, a ese hermano que dice: no, yo creo en el Señor, creo mucho, pero nunca he hecho nada para el Señor y por el Señor, algo no está bien en la vida. Porque cuando el Espíritu de Dios está en nosotros, no nos deja estar sin fruto. ¿Correcto? Y por eso hay mucha gente descarriada, porque nunca descubrió las obras maravillosas que el Señor nos manda a hacer, que para el mundo son locura, porque el mundo no las puede entender, porque el hombre natural, el hombre sin Dios, el ser humano sin Dios, hombre, ya sabe, ser humano, si no tiene a Dios en su vida, no tiene el Espíritu de Dios, no entiende las cosas de Dios, y para él son locura, correctamente. Así que cuando la gente del mundo nos critica, y nos critica por nuestra fe, porque amamos a Dios, no lo tome en cuenta. Usted debe escuchar la voz del Señor, lo que la palabra de Dios dice, eso es lo que hay que hacer. No lo que opina el mundo, ¿Por qué? Porque a veces hay connotados predicadores, por ejemplo, dicen: mire, vamos a ver, hay un pastor por ahí, vamos a ver qué opinan los indigentes del Evangelio.
Y un indigente se pone a hablar contra el evangelio, contra los cristianos, porque él quiere que los cristianos le den, porque él es indigente y más encima es alcohólico. O sea, él dice que los cristianos no cumplen el rol porque puro le hablan de salvación. Y eso es lo que hay que hacer. Pero como él un borracho no le dan para sus vicios, él se enoja y despotrica con los cristianos y el pastor le da un crédito. Dice, ve que hasta los mundanos hablan de nosotros. Yo toda la vida desde que conocí al Señor empezaron a hablar mal de mí. Y empezaron a hablar más de mis hermanos en la fe. Y yo antes de ser cristiano hablaba mal del pastor que yo no conocía, solo de vista, que luego me enseñó la palabra. Y luego entendí que sí, que todo lo que huele a Jesús, todo lo que huele a Dios, al Dios verdadero, provoca rechazo y resistencia. Y las fuerzas del mal se ponen en acción contra ti, contra mí. Así es. Bien, seguimos entonces. Esto habla, le dice en el 15, esto habla y exhorta. Lo mismo que le escribió en toda la carta, lo mismo que le escribió a Timoteo. Esto habla y exhorta. ¿Qué es exhortar? Es aconsejar a que hagan las cosas de Dios. No solo formarla, no solo informarla, sino también estimular a la gente a que le sirva a Dios. Y reprende con toda autoridad. Nadie te menosprecie. Nadie te menosprecie. ¿Sabe qué? A veces le escuchamos mucho al mundo. Y el mundo debe escucharnos a nosotros. Es al revés. Los hijos de Dios deben hablarle al mundo. Las hijas de Dios deben hablarle al mundo. Me recuerdo una vez, hace algunos años, celebramos el Día de la Madre con muchos hermanos y algunos jóvenes. Los jóvenes prepararon algo, unas presentaciones para las mamás, y fueron invitadas unas mamás del mundo, y la hermana empezó una a predicarle a una señora, y la señora la dejó callada hablando, se puso a hablar ella, y la hermana estaba escuchando a la mujer que estaba rumbo al infierno con olor a azufre, porque no conocía a Dios, porque no conoce a Dios, y las hermanas todas mirando y escuchando. A mí me provocó celo de Dios. Llamé a alguna y les dije, ustedes son diaconisas de la congregación, y esta señora las tiene a todos callados. ¿Cómo es posible? Me da vergüenza ajena. Porque el mundo debe escuchar al Señor a través de nosotros. Jesús no tiene más boca que la tuya. Cuando tú hablas, cuando tú predicas, cuando predicas la palabra de Dios, Dios habla por ti. ¿Qué le va a escuchar al mundo? Si Jesucristo es la respuesta, y la señora ni siquiera pedía consejos, sino que estaba hablando. Yo me acuerdo de eso. Y sabe que aún me provoca celo. ¿Ya? Eso nunca lo haga, hermana. Prepárese en la palabra. Métase a la Escritura, ore, tenga comunión con Dios para que usted pueda hablar del Señor, para que sea usted la que dirige una conversación y no sea la señora que tiene olor a azufre, que va rumbo al infierno. ¿Ya? Bien, ahora pasamos, permiso, un café. Ahora pasamos a la palabra del Señor, al capítulo 3. ¿Ya? Pablo le dice, y esto lo vimos también, Pablo le dice a Tito, recuérdales que se sujeten a los gobernantes. Ya lo explicamos bien, que nos sujetamos a los gobernantes porque el Señor lo dice. Entonces, ¿cómo eran los tiempos de Pablo? Cuando vivía Nerón, por ejemplo. ¿Qué hacían los cristianos en los tiempos del apóstol Juan, que lo frieron vivo en el reinado de emperador Domiciano? Sobrevivió, no se le manchó ni un lugar de su túnica. Y el Señor lo llevó a la isla de Patmos, lo mandaron prisionero allá, y ahí lo usó como el gran profeta Juan, que nos revela el libro de Apocalipsis, con cosas que están pasando ahora y con cosas que aún no han pasado, pero que fueron escritas hace casi 2000 años. Aleluya por eso, porque el Señor es bueno, porque para siempre es su misericordia. ¿Ya? Entonces acá le dice que estén dispuestos a toda buena obra otra vez, a toda buena obra. O sea, los cristianos deben hacer buenas obras. ¿Sabe usted lo que es el celo? Lo hemos explicado. A mí me causa celo de Dios
que siempre los hermanos y las hermanas, bueno, los hermanos, la mayoría trabaja afuera, hay hermanas que también trabajan, pero en su tiempo libre no hacen una buena obra, no van a visitar a ninguna persona solitaria, sino que andan haciendo puros, digamos, visitas sociales con las amistades del mundo que nunca se han convertido, y las hermanas y los hermanos insisten en hablarle a las mismas personas, cuando la Biblia dice, aquella persona que le hemos predicado meses, años, y no recibe al Señor, dice bien claro, y le seguimos hablando, no deis los santos a los perros. Ah, es que yo ya no le hablo del Señor. ¿Y por qué pierdes tu tiempo? Y no sales, ¿por qué no usas un día para ir a visitar a alguien que no tiene al Señor? ¿A alguien que necesite tu ayuda? Que le ayude un día a cocinar o a hacer aseo porque la persona está disminuida físicamente. Eso no lo hacen muchas hermanas. ¿Por qué no te da por ir a un hospital? Hay una hermana de la congregación que iba solita al hospital, iba a orar por los enfermos y el Señor hizo muchos milagros. Hizo muchas liberaciones, hay personas que salieron y se fueron a su hogar y le aseguro que muchos de ellos están convertidos al Señor, porque la palabra del Señor nunca volverá vacía, nunca. Entonces andamos siempre haciendo obras muertas. Vea usted Dorcas en el libro de los Hechos, llamada Tabita, pero traducida es Dorcas. Por eso las hermanas pentecostales los días lunes hacen reuniones de mujeres y le ponen las hermanas Dorcas, en honor a esa mujer que hacía buenas obras. Hoy día, mire, escuche, la gente no necesita plata. La gente que necesita muchas plata es para satisfacer algunos caprichos, de verdad. Pero la gente ya no necesita para comer porque hay para comer. Entonces yo mismo me encuentro, ¿a quién puedo llevar una buena mercadería si la gente está bien? Yo le he preguntado a personas, ¿usted cómo está? ¿Usted tiene para comer? Sí, dice, sí, no son cristianos, pero en Chile no hay a quien ayudar. De verdad que no. En Chile podemos ayudar a la Teletón, una obra maravillosa, que no es una obra cristiana, pero que hace cosas buenas porque han, rehabilitado niños que estaban paralíticos, qué sé yo, o les dan una mejor calidad de vida. Eso habla de que la empresa privada es buena siempre al resultado. Pero le digo, hay gente, hermanos, hermanas, que nunca hacen nada por nadie, solamente por la familia. ¿Ya? Oye, no le voy a ayudar a mi hija, no le voy a ayudar a mi sobrino, le voy a ayudar a mi tía, pero nunca dicen, voy a ir donde nadie, donde no me conocen. Voy a llegar a unos tratados y voy a visitar un asilo de ancianos, aunque en estos tiempos, con esta mentiremia que hay mucha falsedad y por eso a veces no se puede visitar a los enfermos en los hospitales, ¿cierto? Pero, ¿cuándo fue la última vez que fuiste a un hospital? Bueno, hay gente que nunca ha ido a repartir un tratado. Cuando me tocó ir a mí con mi esposa a los hospitales, el Señor nos usó en cosas maravillosas. Fíjese usted, gente que estaba poseída, endemoniada, y se fue caminando a su casa después de haber estado en un estado de locura permanente por algunos años. Entonces las buenas obras deben estar, por hermano amado. No, es que la salvación no es por obra. Obvio, la salvación nadie se la gana por obra, es un regalo de Dios. Pero dice acá que el Señor quiere un pueblo celoso de buenas obras, celosísimo de buenas obras, ¿ya? Santo es su nombre, por los siglos de los siglos. Bien, sigamos. Y luego dice que a nadie difamen. Oiga, la difamación es uno de los graves pecados de la iglesia, que es la difamación. Hay una línea muy corta, muy delgada, entre difamar y entre advertir a los hermanos sobre ciertas personas que de pronto hacen mucho mal. Por ejemplo, el mismo apóstol Pablo que le dice a Tito que a nadie difamen, bueno, el mismo lo encontramos en la segunda carta a Timoteo diciendo, Alejandro el calderero me ha causado muchos males, el Señor le pague conforme a sus hechos.
cuídate de él también, porque en gran manera se ha opuesto a nuestras palabras. O sea, yo era un tipo que se llamaba Alejandro, que era herrero, trabajaba en calderas, trabajaba en fierro, en metales, era como un cerrajero moderno, un soldador, una persona que trabajaba en estructuras metálicas y que hacía de todo con fierro. Y era un hombre que no se había convertido y estaba metido ahí. Y era el aguijón del apóstol Pablo, hacía sufrir el ministerio. Visitaba a personas y le hablaba que lo que Pablo hablaba eran mentiras. Era un hombre que andaba predicando, al parecer, como dicen los que saben, que andaba judaizando, que andaba hablando que había que guardar el Shabbat, que había que dejar ciertos alimentos, porque Dios había dado la ley. Y hablaban de la ley sin entender ni lo que hablaban ni lo que afirmaban, como dice Pablo, ¿correcto? Entonces, si Pablo mismo ponía mal personas, así como el apóstol Juan habla mal de Diótrefes, hay una línea muy delgada. Una cosa es advertir a la hermandad. Por ejemplo, yo le advertí a la hermandad en una ocasión: tal persona anda a espaldas mías pidiéndole dinero a todos los hermanos prestados, y no les pedía 10.000 pesos, 200, 300, 400 hacia arriba, y nunca más les pagó. Y lo hacía a espaldas nuestras. ¿Por qué? Porque nosotros decíamos que decía el Señor: el que te pida, dale, y al que tome de ti prestado. Pero cuando las personas piden grandes sumas, nunca es para algo bueno. Nunca. Ese personaje ahora tiene una linda casa, tiene un buen vehículo, tiene un buen pasar, a costa del dinero de la iglesia y de muchos hermanos a quienes estafó, ¿cierto? Entonces, distinto a haberles dicho: cuídense de este personaje, andar difamando gratuitamente. ¿Qué es difamar? Difamar es cuando alguien, la palabra difamar lo dice, significa quitar a alguien la buena fama por mala voluntad o por habladurías. Si este personaje hubiese devuelto todo ese dinero de la congregación, me hubiese devuelto el dinero mío, y hubiese devuelto el dinero que le debía a muchos hermanos, sería difamación hablar de él, porque él se arrepintió, porque él restituyó. Pero las personas no restituyen es porque van a seguir haciendo lo mismo. No hay arrepentimiento verdadero. Pero cuando una persona pecó, se arrepintió, y andamos diciéndole a la gente lo que él hizo, eso es difamar. O personas que nos dijeron que habían hecho algo malo pero no nos conta, y hablamos y le quitamos la buena fama que tenía. O a lo mejor nadie le conocía, pero cuando le conocen ya la gente sabe: este es. Eso es difamar. Y aquí dice que a nadie difamen. Que los hermanos no sean difamadores, peleadores, heridores, o sea, heridores, que es lo mismo. Que no sean pendencieros. ¿Se ha fijado que hay personas que siempre responden violentamente? Que a veces en la reunión, cuando estamos comiendo, estamos todos en armonía y nos falta la persona que está tirando palabrotas a alguien para armar una discusión. O cuando alguien se para parando el carro delante de todos. Eso es ser pendenciero. La pendencia es ser bueno para pelear, es encontrar placer en disputar, y eso no es una señal de opresión satánica, ¿ya? Porque una de las características de la persona posesionada por demonios, poseída, o que está siendo influenciada por demonios, oprimida voluntariamente, es que le gusta mucho discutir y pelear con los demás, no midiendo consecuencias. No le importa quién sea. El asunto es que se pone machista si es hombre, o se pone feminista si es mujer. No quiere hacer amistad con la gente de la iglesia, pero sí con gente del mundo. Entonces esa persona es pendenciera, y no hay que ser así, ¿ya? Como alguien dijo, peleoneros.
Que no sean pendencieros, sino amables, educados, amabilidad. Oye, cuesta tan poco ser amable con la gente en las congregaciones. Sean amables entre ustedes. ¿Qué es ser amable? Es ser educado. Y la palabra educación no tiene que ver a veces con harto estudio. Porque yo conozco personas que han estudiado mucho y realmente son gente desleal que a nadie le hacen bien. Y también conozco personas que apenas saben leer y que son muy amables. Cuidado, no quiero decir con esto que la ignorancia es una virtud. No. Pero hay gente que no pudo estudiar nunca y es muy amable. Tienen las marcas del Señor en su carácter y en su vida. Son amables. Jesús era amable. ¿Correcto? Mostrando toda mansedumbre para con todos los hombres, con todos los seres humanos. Recuerde, cuando la palabra dice hombre, no es machismo. Se refiere al ser humano. Así que con todas las personas, como alguien dijo, tengo que ser amable con los puros hombres nomás, las mujeres tengo que tratarlas mal a las hermanas. No es eso. Con todos los hombres, con todos los seres humanos, especialmente con los hermanos y hermanas. ¿Ya? Y dice, 3, porque nosotros también éramos en otro tiempo insensatos. ¿Qué es insensato? Que no tiene sensatez, que no tiene la capacidad de razonar bien, objetivamente, que no tiene la capacidad de reflexión, la capacidad reflexiva. Tomar una idea, tomarla, mirarla, verla por todos lados, ventajas, desventajas de esta idea. No sea como esa gente apurona y ¿cómo se llama la palabra? Imprudente, que le dan una idea, podíamos hacer esto. No me gusta. No le gusta la idea, pero si no la ha pensado. Es distinto que diga, a ver, yo tomo la idea y voy a reflexionar sobre ello. Voy a dar mi opinión después y reflexiona, piensa. Si el asunto no es tan complicado, dice, ¿sabe? Voy a dar un veredicto. Digo que no, por esto y esto. Pero los mismos que dicen, sí, hagámoslo, o no, hagámoslo. No, esa no es amabilidad. Eso es parte de la pendencia, de ser pendenciero, de ser peleonero, como decía nuestra hermana, de ser peleador, de no tener paz, ni con Dios ni con las personas. ¿Correcto? Entonces dice, porque nosotros también éramos en otro tiempo insensatos, rebeldes. Rebelde el que se opone a la autoridad, y la autoridad viene de Dios. Extraviados, o sea, sin rumbo en la vida. Sin rumbo en la vida. Sin mayores expectativas en la vida. Nosotros éramos así. No veíamos que el mañana tal vez no tenía sentido, pero ¿sabe? Solamente en el Señor uno puede descansar en el día de mañana. Jesús mismo dijo, el Señor Jesucristo dijo, no se preocupen del día de mañana que han de comer, vestir o beber, porque cada día tiene su propio afán. Basta a cada día su propio mal. Pero en el Señor, yo no sé lo que trae el día de mañana, pero puedo estar en paz. Pero sin Jesucristo, si no tengo pensamiento en el mañana, estoy extraviado. Y nosotros fuimos extraviados, como dice acá, esclavos de concupiscencias, de deseos desordenados. Aunque los ataques vienen en todos los sentidos y hay hermanos y hermanas que tienen la tendencia a caer en la concupiscencia, bueno, ahí está el Espíritu Santo redarguyéndoles, diciéndoles no, conversa con tu Dios. El Espíritu Santo nos hace reflexivos. Esto que voy a hacer es para gloria de Dios. Esto que voy a hacer va a ensuciar mi mente y mi vida. ¿Me va a exponer a que Satanás me acuse? ¿O tiene algún propósito y sentido para gloria de Dios lo que voy a hacer? Entonces, las concupiscencias son deseos
carnales desordenados, son pasiones desordenadas. Eso es concupiscencia, que tienen que ver con la forma de vida, con un desorden sexual, y nunca se termina bien. Pero éramos, dice, éramos, ¿lo ve? Éramos, dice acá, esclavos de concupiscencias y deleites diversos, distintos tipos de deleites, ¿ya? Viviendo en malicia y envidia. La envidia. Toda revolución, le digo, no nace lo que quieren presentar las personas para derribar, para hacer temblar gobiernos, para llenar de sangre las naciones. Es la envidia. Ellos hablan de hacer justicia social. ¿Ya? Adolfo Hitler, cuando empezó a matar y llegó a matar 6 millones de judíos, en Europa 3 de cada judío fueron muertos, 3 de cada 4. El 75% de los judíos fueron muertos en Europa. Porque Hitler quería limpiar de esa raza execrable. La mejor raza, la judía, él la vio execrable. Él la vio y los comparaba con ratas al pueblo de Dios. Entonces, cuando hubieron grandes matanzas a través de la historia, sacaron reyes, sacaron gobernantes, ¿y qué lograron? Porque eran los esclavos, porque eran gobernantes, los reyes, el zar de Rusia era malo. Bueno, ellos mataron muchos más después los salvadores. ¿Y sabe por qué? Raíz de todos los males es el amor al dinero, dice la palabra del Señor. Pablo lo dijo. Porque raíz de todos los males es el amor al dinero. ¿Usted cree que los que prometen un bienestar social a la gente, mejores pensiones, todo gratis? Hay 2 leones. Hay un león que está en la selva y hay otro león que está enjaulado. El león que está enjaulado tiene comida gratis, le tiran su carnecita, tiene veterinario gratis, lo limpian, lo desparasitan, pero está encerrado, no es libre. Y el león de la selva no tiene garantizada salud. Si no caza, pasa hambre. Está lleno de parásitos y por eso vienen unas avecitas y se paran sobre los animales, les picotean y le comen los parásitos de todo tipo. Pero ese león es libre. Y yo quiero ser libre en este mundo. A mí no me interesa que el Estado apoye tanto. A mí me interesa la libertad. Esforzarse en la labor que tenemos para que así las personas, porque si tú vendes tienes un almacén y vendes buenas cosas, la gente va a ir a comprar a ti. Si tienes productos buenos, la gente va a pagar. Entonces así vive el ser humano libre. No quiere todo gratis, no quiere nada gratis, pero quiere caminar y volverse a cualquier lado para hacer lo que sea, siempre que sea lícito y bueno. Bendito sea el hombre libre, que no tiene nada garantizado, pero tiene garantizada la libertad para emprender y hacer lo que se le dé la gana. Y esto no es política, es sentido común, como alguien dijo. Y sentido común es el menos común de los sentidos. ¿Correcto? Entonces, hermanos, nosotros, acá la palabra de Dios muy clara, ¿ya? Dice envidia. Entonces todas las revoluciones son por amor al dinero. Alguien quiere ser multimillonario y quitarle a los otros lo que les pertenece. Y eso es envidia. Porque raíz de todos los males es el amor al dinero. El dinero es un medio, no es un fin. Pero los envidiosos hacen del medio un fin. Santo es su nombre, Señor Jesucristo. Entonces,
Dice, deleites diversos viviendo en malicia y envidia, aborrecibles y aborreciéndonos unos a otros. Unos a otros. Vino el Señor a librarnos. Vino Él y nos libró. Vino Él y puso en orden nuestra vida. Porque eso es lo que quiere el Señor. Quiere amarnos y que nos dejemos amar por Él. Fíjate que Dios es amor. Y Dios no está esperando que pequemos para castigarnos duramente. Él no quiere que pequemos. Y dice la palabra de Dios, y si alguno hubiere pecado, abogado tenemos. Abogado tenemos. Al Señor Jesucristo. ¿Quién intercede? Jesús es mediador y es intercesor. No necesitamos ninguna doña Carmela ni doña María como intercesores, porque la Biblia no dice eso, eso es diabólico. Jesús es mediador y es intercesor. ¿Y por qué Jesús intercede por mí? Porque me ama, porque te ama a ti. Así que si alguno hubiere pecado, abogado tiene. Así que no pequen. Yo me digo a mí mismo, no debo pecar, porque no necesito pecar. Dios me ama y su amor me basta. Y el amor de Dios te basta. Que la paz del Señor esté contigo. ¿Ya? Que la paz del Rey llene tu vida y tu corazón. No ames el mundo ni las cosas que están en el mundo. El pasado está. Yo quiero a veces he querido mirar por la ventana de mi pasado, el camino que anduve sin Jesús. Y quisiera mirar mis pecados y avergonzarme, pero ¿sabes qué? Me encuentro que mis pecados están borrados, que el camino está limpio, que el mal andado, el Señor no lo tomó nunca más en cuenta. Padre, gracias por tu amor, por tu misericordia y por esta preciosa carta que estamos leyendo, que estamos ministrando sobre ella. Ayúdanos, Señor, y si hay alguien que no te conoce bien, revélate, Señor, a sus vidas, porque tú eres bueno en tu amor, revélate. Señor, llena nuestros hogares de tu amor, tu paz, de tu presencia. Y bendice este país. Y bendice a los hermanos perseguidos, Señor, en otras naciones. Líbrales, Señor, líbralos de la boca del león espiritual, del león rugiente, Señor, que ante ti no tiene poder. Y te pido que le hagas los días menos tristes y más llevaderos a tu pueblo, a tus hijos. Señor, sabemos que este mundo está quebrado, que este mundo está fracasado, que este mundo ya perdió toda esencia. Aunque veamos luz, aunque veamos tecnología, aunque nos quieren engañar, Señor, los profetas del mal, los falsos profetas, los falsos cristos, los que nos traen tantas promesas que nunca podrán cumplir. Por eso te damos todo honor, toda honra y toda gloria. Muchas gracias. Por Jesucristo nuestro Señor lo hacemos. Amén. La paz del Señor sea con ustedes. Nos estamos viendo el próximo miércoles 20, me parece, y 20 de octubre, y estaremos a las 8 de la noche, nuevamente frente a frente, hablando de las cosas de Dios, y viene el tema más maravilloso, un tema maravilloso que es sobre el agua, sobre lo que es realmente el bautismo, para que lo podamos entender de una vez, porque hay gente que quiere bautizarse, hay gente que se bautizó hace un año y no tiene idea lo que es el bautismo, ¿ya? Así que, amados hermanos, la paz del Rey esté con ustedes, un abrazo y shalom, nos estamos viendo. Deje su like, deje sus comentarios, visite nuestras páginas para que el algoritmo de YouTube no nos esté sacando, porque hasta el momento hay muy pocos comentarios, hay muy pocos likes en las grabaciones que tenemos. Así que la paz sea en el Señor Jesucristo. Nos vemos. Shalom. Ahora sí.
Me despierto a veces, me despierto en medio de esta gran necesidad de hacerte mirar o poder cambiar el rumbo de mi vida lleno de conformidad. No comprendo cómo el alma puede mantenerse firme a la deriva cuando el cielo deja de alumbrar. No me dejaré vencer del miedo ni vivir de mis propios anhelos. Dejaré que el río de tu amor y tu perfecta voluntad lo inunde todo, lo llene todo, lo inunde todo. Todo un precipicio inerte de costumbres que me cercan sin dejarme andar, pretendiendo con sus luces que yo dé la espalda a todo lo que Dios